Ande se arrepiente. ¿Por qué llamó a Kerem tras mudarse con Gamze? Esto huele a drama turco del bueno. Madre mía, chavales. Si pensabais que la historia entre Hande Erçel y Kerem Bürsin iba a ser un cuento de hadas tranquilo, preparaos porque esto se está poniendo más enredado que un ovillo de lana. Resulta que justo después de que Hande se mudara con su actual pareja, Boyla, el teléfono de Kerem suena. Y no era una llamada para pedirle prestada una taza de azúcar. Para ser honestos, yo cuando me enteré de esto me quedé flipando. O sea, te mudas, empiezas una nueva etapa, y lo primero que haces es llamar a tu ex, y además a Kerem Bürsin. ¿Qué clase de señal es esa? Muchos dirán que es para mantener una buena relación, ¿no? Que son amigos que se aprecian. Bla, bla, bla. Pero vamos a ver, ¿de verdad os creéis eso? Yo sospecho que por ahí hay algo más. Lo que yo creo que está pasando es que Hande en el fondo, no está tan convencida de su decisión con Gamze. Mudarse es un paso importante, ¿verdad? Es como decir, hasta aquí, empiezo de cero. Y si justo después de dar ese paso te entra la nostalgia, o la duda o lo que sea, y llamas a tu ex, pues mal rollo, digo yo. ¿Será que Kerem sigue teniendo un lugar especial en su corazón? ¿O es que simplemente le gusta jugar con fuego? Pensemos un poco. Kerem y Hande nos regalaron una química en pantalla y fuera de ella que nos tuvo a todos enganchados durante años. Las redes sociales, las entrevistas, las miradas, todo era pura magia. Y de repente, ¡puf! Se acabó. Y ahora, cuando parece que Hande ha encontrado su felices para siempre con Gamze, llama a Kerem. ¿Es una forma de medir el terreno? ¿De ver si todavía hay alguna chispa? ¿O quizás se siente sola y busca consuelo en lo conocido? A ver, que no digo que sea una mala persona, ni mucho menos. Pero esto huele a que todavía no ha pasado página del todo. Y sinceramente me encanta. ¿Por qué? Porque esto es salseo turco en estado puro. Es el drama que nos gusta, el que nos hace especular y debatir. Si todo fuera lineal y predecible, ¿dónde estaría la gracia? Podría ser que Hande se diera cuenta de que a pesar de estar bien con Gamze, hay algo que echa de menos. Y ese algo podría ser la intensidad, la complicidad, o simplemente la historia que vivió con Kerem. Ojo, también podría ser que tenga algún tema pendiente de trabajo o algo así, no lo descartemos. Pero la verdad, con lo que nos han dado estos dos, es difícil no pensar en lo romántico, o más bien en lo complicado de la situación. Imaginaros la escena. Hande en su nuevo hogar, todo bonito y tal, pero algo le falta. Piensa en Kerem, en los buenos momentos, en esa conexión que era innegable. Y sin pensarlo dos veces, zas. Le da a llamar. ¿Qué le diría? Un hola, ¿cómo estás? Muy inocente. ¿O un te echo de menos? Yo apuesto por lo segundo con un poquito de drama añadido. Lo que yo creo que está pasando es que Hande está en un momento de reflexión. Se ha dado cuenta de que empezar de cero no es tan fácil como parece, y que quizás se precipitó. Llamar a Kerem es una forma de buscar una confirmación, quizás, o de ver si todavía tiene esa conexión con él. Es como decir, bueno, ya me mudé, pero ¿y sí? Y luego está Kerem, ¿qué pensará él? ¿Se sentirá halagado? ¿Sorprendido? O quizás ya se esperaba algo así. Es que estos dos son un misterio constante. Nos dan pistas, nos despistan, nos enamoran y nos desilusionan a partes iguales. Son los reyes del espectáculo. Así que sí, Hande se arrepiente o al menos lo duda. Y ese arrepentimiento, esa duda, la ha llevado a hacer lo que a muchos nos da el salseo que tanto nos gusta. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar después? ¿Se verán? ¿Hablarán? ¿Volverá a arder la llama entre Hande y Kerem? Estamos todos expectantes. Lo que es seguro es que esta llamada ha abierto una caja de Pandora de posibles escenarios. Y mientras más lo pienso, más me doy cuenta de que esto no ha terminado ni mucho menos. El destino de Hande y Kerem sigue escribiéndose, y parece que todavía quedan muchos capítulos por delante. Y ahora, la pregunta del millón para vosotros, que seguro que tenéis opiniones para dar y regalar, ¿creéis que Hande se arrepiente de verdad, o es solo un movimiento estratégico?